Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Yo soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar acerca del fascismo en España. Como muchos habréis visto, hace poco hicimos un vídeo en el que hablamos un poco de cómo se desarrolló de forma general el fascismo en toda Europa, cómo surgió, cómo se desarrolló, distintas características, definiciones, la visión de los comunistas, qué lo diferenciaba, etcétera. Hoy vamos a profundizar un poco en lo que ocurrió aquí en nuestro país, en España, y pues vamos a intentar dar una visión un poco más histórica de cómo se desarrolló, sobre todo desde que surge hasta el inicio de esa guerra civil en la que, bueno, pues finalmente hubo ese enfrentamiento. Tenemos que entender, además, que el fascismo en España tuvo unas características diferentes al resto de Europa, tuvo además una implantación no solo en partidos fascistas, sino que muchos partidos de derecha adquirieron ciertas características, partidos conservadores que se fascistizaron, es decir, cogieron ciertas características, aunque no todas, sobre todo a nivel de estética en esa época, todos adquirieron esas características, porque era un poco lo que movía a la gente. Entonces, también tenemos que entender cómo ciertos partidos simplemente eran partidos conservadores que adquirieron características del movimiento fascista y como otros sí que consideramos que desarrollaron un fascismo, por lo menos un fascismo a la española. Tenemos que tener en cuenta el fascismo entonces como ese fenómeno de época. Fue una ideología que además estuvo en pugna con el comunismo por el control de lo que se conoce como las sociedades de las masas. El fascismo es otra ideología de masas que intenta hacer política arrastrando esas masas de gente a lo contrario, ¿no?, de lo que serían las ideologías antiguas en las que solo una pequeña parte de la población era la que participaba en política. El fascismo llega a España, sobre todo gracias al triunfo de Mussolini y a la creación de esa Italia fascista. A partir de entonces empieza ese proceso de expansión por toda Europa y España pues no escapa a ello. Vamos a ver un poco a nivel histórico cómo se desarrolló esto y tenemos que empezar sobre todo como una fecha importante a partir de la cual empezar a desarrollar esto, la dictadura de Primo de Rivera, esa dictadura que se llevó desde 1923 a 1930, donde surgieron algunos grupúsculos en torno a ese régimen y también ajenos a él, que tenían, bueno, pues una inspiración clara. Si bien algunos no llegaban a ser fascistas, eran de un carácter más autoritario y muchos empezaron a legitimar esa violencia política, empezó a crearse, bueno, pues ese caldo de cultivo de lo que luego consistirían todas las asociaciones y organizaciones fascistas. Y bueno, si os está gustando este vídeo, recordad que podéis suscribiros, seguirnos, darle me gusta, etcétera. Y si vemos que este vídeo tiene muchos comentarios, tiene muchos likes, pues haremos más sobre este tema, que la verdad es que es un tema apasionante. Algunos de estos fueron, por ejemplo, Unión Patriótica, el Somatén, la Unión Monárquica Nacional y el Partido Nacionalista Español, entre otros grupos que había y que no llegaron a triunfar o desarrollarse tanto. Personaje clave en esta época sería Ernesto Jiménez Caballero. A través de él, principalmente de su mujer, que era italiana, él viajaba mucho a Italia y fue uno de los responsables de importar esa ideología desde el país italiano a España. Además de Jiménez Caballero, antes de la llegada de la República existían dos grupos políticos, siendo los más importantes que vamos a ver ahora, ¿no?, que serían, por un lado, el grupo madrileño de Ramiro Ledesma, conocido como un grupo de la conquista del Estado, por el periódico en el que desarrollaban sus posicionamientos políticos, y había otro pequeño grupo en Valladolid, que era el de Onésimo Redondo, conocido como las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. Ambos grupos eran anticomunistas, esto quedaba patente en sus textos. Por ejemplo, en la conquista del Estado, el número 12 decían: pero es imprescindible también la colaboración proletaria. La lucha de clases es suicida y perturbadora. Y claro es que no puede desaparecer a cambio del predominio burgués. Hay que incorporar al proletariado a las supremas tareas nacionales y llevar su representación y su criterio a los puestos más altos. Sí, claro, pero siempre obviando esa lucha de clases, siendo interclasistas y desarrollando esa visión, bueno, pues de cooperación entre clases y de Estado corporativista. Esto es una de las diferencias principales y cruciales del fascismo y los movimientos obreros. Es que esta visión de conciliación de clases, de inmutabilidad del capitalismo y que al final lo que querían, más que acabar con el sistema, era simplemente que el obrero pueda acceder a ciertos puestos
de representación más altos, ¿no? De hecho, más adelante, por su parte, Onésimo Redondo decía en La Revolución Social que presida esa obra de justicia social un superior anhelo hispánico, una idea nacional de unidad, como garantía de que la Gran España sigue una ruta de encumbramiento y no es víctima de los tenebrosos proyectos de las fuerzas ocultas internacionales incuban para hundir a las naciones en la miseria consecuente a la lucha de clases. Es que ellos no creen en la lucha de clases. Eso tiene que quedar claro. Vamos a hacer un vídeo sobre el desarrollo del fascismo, pero es que se ve aquí muy bien cómo su carácter anticomunista va más allá solo de lo nacional y del nihilismo nacional, que es verdad que llevaban los comunistas en esa época, que luego rectificaron, sino que también lo central es que ellos abogan por la conciliación de clases, no por la lucha de clases. Entre Ledesma y Onésimo Redondo había ciertas diferencias doctrinales, pero esto no impidió que tendieran a fusionarse, en gran parte por las necesidades económicas que tenían ambos, con el objetivo de que tuvieran un grupo político realmente relevante, pues al final se fusionaron en 1931, denominándose como Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, lo que serían las JONS. Tras la proclamación de la Segunda República, ya el fascismo se desarrolla muchísimo más y vamos a ver ahora pues un poco cómo se desarrolló todo en este contexto muchísimo más revolucionario, un contexto muchísimo más convulso que fue la República. Con el nacimiento de la República, muchísimos grupos monárquicos se vieron acorralados, se vieron obviamente derrotados por la proclamación de la República y comenzaron a financiar ciertos grupos. Uno de ellos fueron las JONS, que fueron financiados por los alfonsinos, que eran partidarios de esa vuelta del monarca. Figuras como, por ejemplo, de grandes burgueses, grandes empresarios como Juan March, otras figuras relacionadas con los alfonsinos como Pedro Sainz Rodríguez, Goicoechea, dentro de la burguesía vasca, o incluso la Italia de Mussolini, financiaron a Ledesma y a Primo de Rivera durante la República. De hecho, en futuros pactos monárquicos incluso hacían cláusulas de lo que tenían que hacer o no hacer estos grupos para que les dieran dinero. O sea, eran sus esclavos, literalmente. O sea, no era una donación desinteresada, era, te doy esto, pero estos son los requisitos para que te siga dando dinero. Si bien hay que reconocer que los alfonsinos tenían una intención de hacer entrismo dentro de Falange e intentar apoderarse de ella para crear unas milicias fuertes y que pudieran enfrentarse tanto a los socialistas como a los comunistas, que eran sus principales enemigos. Y lo que intentaron fue tomar ese movimiento ya constituido. Lejos de ser grupos autónomos, eran financiados por grupos burgueses. Mucha gente romantiza, y sobre todo mucha gente que es afín a estos grupos, como que eran los defensores de, cuando eran los perros de presa de la burguesía. Se dedicaban a reventar huelgas, se dedicaban a tirotearse con comunistas, se dedicaban, bueno, pues a recibir dinero de grandes burgueses para defender sus intereses, incluso con cláusulas, como hemos visto con los alfonsinos. Hay que reconocer que, incluso pese a estas rivalidades, por ejemplo, Ledesma sí que veía una pugna de honor, no solo una lucha por intereses de los que le financiaban, con los comunistas, a los que consideraba un enemigo, bueno, pues a la altura y un enemigo honorable. De hecho, podemos ver en textos suyos como de la conquista del Estado, donde decía, y podemos decirlo con valentía, preferimos desde luego un régimen soviético al predominio imbécil de la patrulla del Morrión. Si no creyéramos con firmeza que triunfará hoy en Occidente y particularmente en España el espíritu nacional y social que propugnamos, nosotros desertaríamos. A los gritos huecos y las majaderías solapadas de la mediocridad liberaloide, preferimos el sacrificio heroico del comunista, que por lo menos se encara con el presente y trata de realizar su vida del mejor modo que puede. Hasta ese punto, por lo menos reconocían el valor que tenían los comunistas, que estaban dispuestos a morir por sus ideas, no como esos liberales, esos ricos y tal. Pero claro, es que luego eran los que le financiaban. Entonces, se contradice ahí bastante. Otro ejemplo podemos verlo en la conquista del Estado también, esta vez en el número 9, donde dice, nosotros somos enemigos de los comunistas y los combatiremos donde quiera que se hallen, pero jamás hemos de reprochar su apelación viril y heroica a la violencia. O sea, por lo menos reconocían eso, como hemos dicho. Además, esto lo tenemos que ver en un momento en el que los comunistas era un grupúsculo minúsculo. Y esto también habla muy bien de los comunistas, ¿no? Porque podemos ver como, incluso siendo pocos, aun siendo un grupúsculo, los comunistas tenían esa valentía y esa capacidad de pugnar contra grupos ultrafinanciados por la burguesía, por monárquicos, incluso por la Italia fascista. Y ahí estaba el PC en sus horas de poca, porque eran todavía un grupo muy pequeño,
plantando cara. Ellos veían a los comunistas como rivales honorables, pero claro, ellos no aceptaban nunca, y eso es lo que les hacía que se produjera esa lucha, el concepto de la lucha de clases. Para ello no debería de existir, y críticas que hacían a los comunistas, por ejemplo, escrito en el Fastrio número 1 del 33, dicen: en cuanto a su forma, el Estado no puede asentarse sino sobre un régimen de solidaridad nacional, de cooperación animosa y fraterna. La lucha de clases, la pugna enconada de partidos son incompatibles con la visión del Estado. O sea, ellos rechazaban frontalmente la lucha de clases. Entonces, cuando os venga a decir el típico liberal, son lo mismo, no. Los fascistas, igual que los liberales, están en contra de la lucha de clases. Los comunistas estamos a favor de esa lucha de clases, obviamente siendo inteligentes, viendo las etapas de la revolución, las alianzas de clase, etc. Pero el motor de la historia para los comunistas es esa lucha de clases, para ellos no. Es el espíritu nacional, otro tipo de cosas. La mano invisible para los liberales, para nosotros no, para nosotros es la lucha de clases. Otro día hablaremos largo y tendido sobre lucha de clases. Pero continuamos con el tema de que nos desviamos. Estos grupos sufrieron además un varapalo impresionante, sobre todo en el 31 y el 32, cuando se produjo la Sanjurjada, que fue ese intento de golpe de Estado. Onésimo Redondo, de hecho, huyó a Portugal, ya que estuvo involucrado, a diferencia de Ledesma, que no lo estuvo. Tras este fracaso, se dieron cuenta de que ese tipo de golpes de Estado a la antigua no funcionaban y que lo que necesitaban era un movimiento de masas. Entonces empezaron a estructurar la creación ya de un movimiento fascista fuerte y de masas que pudiera asaltar el poder. Los fascistas españoles, junto con Guariglia, que era el embajador de Italia en Madrid, un cercano de Mussolini, se juntaron con distintos financiadores, como hemos visto antes, como por ejemplo Juan March, y distintas personalidades como Jiménez Caballero, Delgado Barreto, García Valdecasas, Sánchez Mazas, el propio Ledesma y José Antonio, y lanzaron el periódico El Fascio, del que hemos leído antes un extracto, una especie de colaboración teórica entre todos ellos. Antes de fundar Falange, José Antonio viajó a Italia y es recibido por Mussolini y destacados miembros fascistas italianos. Y en este viaje es donde más coge sus inspiraciones políticas y las trae a España. Poco después funda Falange, en octubre de 1933, en el Teatro de la Comedia, quedando pues ese triunvirato dirigente entre Primo de Rivera, García Valdecasas y Ruiz de Alda. De hecho, aquí es donde se dijo esa famosa frase de José Antonio, en el que dijo que no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria. Finalmente, entre todos estos grupos se tendía también por parte de sus financiadores a juntarlos, obviamente. Entonces, gracias a esas presiones, sobre todo de los alfonsinos, que eran los que ponían el dinero, forzaron que se produjera la unificación, y a partir de esto nacería lo que sería la Falange Española de las Jons. Esto se inicia en 1934, fue un acto celebrado en el Teatro Calderón, ubicado en Valladolid, y el triunvirato elegido para liderar la Falange de las Jons sería el compuesto por Ledesma, José Antonio y Ruiz de Alda. Nuevamente, tras esto, hay textos en los que vuelven a mostrar su anticomunismo. Por ejemplo, dicen: el socialismo dejó de ser un movimiento de redención de los hombres y pasó a ser, como os digo, una doctrina implacable. Y el socialismo, en vez de querer restablecer una justicia, quiso llegar en la injusticia, como represalia, a donde había llegado la injusticia burguesa en su organización. Pero además estableció que la lucha de clases no cesaría nunca, y además afirmó que la historia ha de interpretarse materialistamente. Es decir, que para explicar la historia no cuentan sino los fenómenos económicos. Así, cuando el marxismo culmina en una organización como la rusa, se le dice a los niños desde las escuelas que la religión es el opio del pueblo, que la patria es una palabra inventada para oprimir y que hasta el pudor y el amor de los padres a los hijos son prejuicios burgueses que hay que desterrar a todo trance. El socialismo ha llegado a ser eso. ¿Creéis que si los obreros lo supieran sentirían simpatías por una cosa como esa? Tremenda, escalofriante, inhumana, que concibió en su cabeza aquel judío que se llamaba Carlos Marx. Más empiezan a tener ciertos toques, ¿no? Como veis, pues obviamente, aparte de hacer una caricatura de lo que era el comunismo, porque ya el comunismo en esta época estaba empezando había aceptado ya el socialismo en un solo país, estaba desarrollando otro tipo de visión no nihilista, y estaba ya a punto de producirse ese séptimo congreso en el que se rectificaría totalmente esa visión nihilista. Pero bueno, continuamos. A finales de abril, inicios de mayo del 34, José Antonio realizó también un viaje a Alemania. Ya vemos también esas inspiraciones, ¿no? Pese a que
Este viaje es menos conocido que el de Italia. Se ha especulado mucho con qué personalidades del Tercer Reich se pudo entrevistar o cuáles conoció. Posiblemente se entrevistase también incluso con Hitler para pedir financiación. Se crearía también Primera Línea, que era el nombre de las milicias falangistas, una organización en la que se apoyaron en numerosos militares o antiguos militares como Tarducci, Arredondo o Álvaro González. Ruiz de Alda y especialmente Ansaldo también jugaron un papel importante, especialmente este último, ya que era militar y era un militar introducido además por los alfonsinos dentro de Falange, que quería que la organización se dedicara a desestabilizar la República. A su vez, se crearía las CONS, la Central Obrera Nacional Sindicalista, para hacer de contrahuelgas y labor de favor a los empresarios y burgueses, haciéndoles, bueno, pues como su herramienta violenta para acabar con los movimientos obreros sindicales, etc. Primo de Rivera además también se reunió con personajes de Renovación Española como Goicoechea o Sáenz Rodríguez. Llegaron incluso a acuerdos, conocido como el Pacto del Escorial, en el que decidieron 10 puntos programáticos que Falange aceptaba, entre los que se incluía no criticar a la corona, o sea, los que hablaban de que los burgueses tal, luego al final pues son financiados por burgueses, aceptan no criticar a la corona y terminan, bueno, pues siendo lo que finalmente fue el fascismo, que fue los siervos del capital para mantener por forma violenta sus intereses. Los monárquicos se comprometieron en ese momento en dar hasta 10.000 pesetas mensuales a los falangistas, que en esa época pues era bastante dinero, a cambio, bueno, pues de defender esa línea y esos 10 puntos programáticos. En el 34, como todos sabéis, también explota la Revolución de Asturias y rápidamente, pues Falange y Primo de Rivera se plegaron ante el gobierno, que en ese momento era de la CEDA, y ayudaron a la represión contra los obreros. Ellos, que decían ser obreristas, lo que se dedicaron es a tirotearse con los obreros que hacían, bueno, pues un intento de insurrección para intentar imponer sus intereses, y estos se dedicaron a tirotearse contra ellos. Mientras que los comunistas se dedicaron a apoyar la lucha obrera llamando a la resistencia. Podemos verlo, por ejemplo, en un comunicado de octubre del 34, donde dice: todo lo que hay de más reaccionario, de más ancestral en la sociedad, la contrarrevolución coaligada se apresura a festejar su triunfo, pero se apresuran demasiado. Podrían fusilar, encarcelar, extender aún más la miseria y el hambre entre el pueblo trabajador, pero los hambrientos no podrán saciarse mediante el ayuno, el dolor y las lágrimas de las madres y las mujeres del pueblo. No podrán secarse con el látigo y las porras de los del asalto y de los civiles, ni se apaciguará el pueblo a palos y bayonetazos. Ni la voz de mando de los generales ensoberbecidos podrá detener la catástrofe de la industria y de la agricultura que nos ha llevado este régimen. Y podemos ver cómo, mientras los comunistas apoyaban a esos obreros, José Antonio quería acabar con la revolución y apoyaba la represión. De hecho, en una entrevista que le hacen en el ABC, le preguntan sobre su impresión y dice: terrible, considero lo ocurrido como justificación de consecuencias de tipo general, y lo que veo más claro de todo es que el sacrificio es demasiado cruel para volver a la normalidad de antes. Ha sido una enseñanza para llevar a toda la vida de España un sentido más profundo. Lo ocurrido hizo salir a la superficie lo más soterrado de los valores nacionales. Hemos venido a encontrar una expresión de vida que le es peculiar a España: la defensa de los valores espirituales, un sentido heroico militar. Creo que el Estado debe venir en auxilio de los daños, empleando el procedimiento normal de habilitación de crédito con un empréstito bien garantizado, es decir, acudir con recursos públicos. Como suceso, lo ocurrido aquí no es un suceso local. Fue una ofensiva contra la estructura general de la nación. Asturias recibió el golpe que iba dirigido contra toda España. Más adelante también se produjo una ruptura con los monárquicos. En abril de 1935, José Antonio volvería a viajar a Italia por falta de recursos económicos. A partir de junio del mismo año, este enero del 36, la Falange recibió hasta 50.000 liras mensuales por parte de los italianos, lo cual pues dejaba las 10.000 pesetas de los monárquicos pues en bastante poco, ¿no? Desde enero a noviembre de 1936, ya sabiendo que José Antonio había sido fusilado, la cantidad la redujeron a 25.000 libras mensuales. O sea, ya con José Antonio muerto, los italianos seguían pagando a Falange. Lo que pasa es que redujeron el dinero que les daban. Durante el resto del 35 y el 36, Primo de Rivera se radicaliza y empieza a conspirar militarmente contra la República, tanteando a Franco y a otros militares. De cara a las elecciones del 36, además, se produce un intento de acercamiento de Primo de Rivera con Gil Robles, debido a que eran conscientes, bueno, pues de la necesidad de pactar con otras fuerzas que finalmente no fructificaron. En gran parte porque había
ciertos sectores falangistas que tenían recelos sobre la CEDA y el papel que podía desempeñar en esa alianza electoral. La Falange llegaba a las elecciones de febrero con sus propias candidaturas, sabiendo de antemano que sería difícil sacar representación sin Gil Robles y sin la CEDA. Tras los comicios, los votos no obtenidos no sobrepasaron los 47.000 votos. Y José Antonio perdía la inmunidad parlamentaria que tenía, que era algo clave en su posterior muerte. En marzo del 36, Falange es ilegalizada, sus principales líderes encerrados tras el intento de asesinato de Jiménez de Asúa, una figura clave en la Segunda República, que presidía la comisión que redactó la Constitución del 31. Pese a la ilegalización y el encarcelamiento, Falange se radicaliza, crece exponencialmente, llegando a ser bastante más relevante y además con contactos ya entre militares y distintos gente de importancia que continuarían durante lo que sería el inicio de la Guerra Civil. De hecho, José Antonio alentaba a la lucha. Podemos leer, por ejemplo, en Justificación de la Violencia de Primo de Rivera, dice: bien haya esta violencia, esta guerra en la que no solo defendemos la existencia de la Falange, ganada a precio de las mejores vidas, sino la existencia misma de España, asaltada por sus enemigos. Seguid luchando, camaradas, solo o acompañados, apretad vuestras filas y aguzad vuestros métodos. Mañana, cuando amanezcan más claros días, tocarán a la Falange los laureles frescos de la primacía en esta santa cruzada de violencias. Finalmente, como todos sabéis, tras el asesinato de Calvo Sotelo, se produce el 18 de julio la sublevación por parte del ejército y ese fallido golpe de Estado que culmina con esa guerra civil. Pese a todas las soflamas revolucionarias, en ese momento Falange se ve de qué lado está y obviamente apoya el bando nacional y a toda la reacción, y la muerte de ciertos líderes falangistas es lo que luego facilitó a Franco hacer ese decreto de unificación, y en abril de 1937 crean las FET de las Jones, que es una fusión entre Falange y los tradicionalistas. Previamente habían también perseguido a Edilla, que era un líder falangista, a Falconde, que era un líder carlista, con tal de allanar su propio camino. Al final lo que hacía Franco era intentar fusionar estos grupos para controlarlos él. Y tras esto, bueno, pues se desarrolla todo lo que es la guerra civil, etc. Luego otro día podemos continuar y hablar sobre cómo se desarrolló tanto el régimen de Franco o otros movimientos fascistas que ha habido en España. Pero esto fue un poco el fin del fascismo, porque fue ya fagocitado por el régimen de Franco, que tenía un carácter totalmente distinto. Y bueno, para terminar, podemos ver cómo el fascismo en España, al igual que en el resto de Europa, era un movimiento reaccionario, era un movimiento contrario al movimiento obrero, y por mucho que desde ciertos sectores intenten equipararlo o incluso ellos mismos se quieran sentir como obreristas, luego a la hora de la verdad pactaban con burgueses, pactaban con monárquicos, pactaban con potencias extranjeras como por ejemplo Italia o Alemania para financiarse, etc. Además vemos como tanto Ledesma como José Antonio obtuvieron financiación, pero financiación condicionada de: os doy dinero a cambio de esto, por parte de grupos monárquicos. Entonces esa revolución nacional, etcétera, se quedaba en agua de borrajas, cuando al final lo que hacían era ser siervos de los de siempre, de los señoritos y de los que llevaban ahogando a España durante siglos. Eran figuras además contradictorias, porque ellos se consideraban revolucionarios, pero luego caían en posiciones contrarrevolucionarias. Cuando se producían levantamientos obreros, iban con la represión a esos obreros. Cuando se producían huelgas, iban contra las huelgas. Entonces al final, claro, dependían de quien les daba de comer, que en este caso, como hemos dicho, pues eran los dueños de esas empresas en las que se insurreccionaban los obreros. Y luego finalmente este movimiento fue totalmente destruido por Franco, el cual, para querer controlar todas estas organizaciones, forzó la unificación y allanó el camino para ser él el que mandara. En conclusión, Falange y estos grupos fascistas se dedicaron a crear la inestabilidad que necesitaban para poder justificar el golpe de Estado, y en el momento en el que el golpe de Estado se inicia son traicionados por los que les financiaron y los que les hicieron crecer. Y ellos mismos también tuvieron la culpa, porque querer ir de revolucionario pero luego plegarte por dinero a los intereses de esto, bueno, es la táctica clásica de este tipo de grupos, que podemos ver incluso a día de hoy cómo están deseando que les financie este tipo de gente para volver a traicionar
al movimiento obrero y volver a traicionar a todos los trabajadores de España, que lo que necesitan son posturas realmente revolucionarias, como pues las que queremos transmitir a día de hoy nosotros desde esta visión del patriotismo revolucionario, alejado del chauvinismo nacional y alejado también de ese nihilismo nacional que tienen ciertos grupos supuestamente comunistas, que lo que son unos traidores. Así que bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Otro día podremos profundizar muchísimo más sobre esto. Si os gusta, decidme en comentarios sobre qué queréis que hablemos más, darle me gusta, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo de Formación Comunista.